Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenido a otra clase de fisiología. Vamos a hacer la retroalimentación de la clase que miramos el encuentro presencial, que fue sobre la transmisión neuromuscular y sináptica. Alcanzamos los tres objetivos planteados y aquí en esta imagen miramos cómo una motoneurona que se origina de la asta anterior hace sinapsis con una placa terminal de una célula musculoesquelética. Esto se llama unión neuromuscular, que se define como la sinapsis de un axón en que entra en contacto con una célula muscular. En esta imagen podemos observar que tenemos una célula presináptica y una célula postsináptica. Podemos observar que aquí se está generando un potencial de acción. Este potencial de acción va a cambiar la polaridad de mi membrana presináptica, va a abrir canales de calcio, haciendo que el calcio de mayor concentración que se encuentra en el extracelular ingrese al interior. Al momento que el calcio entra, va a liberar esta vesícula que contienen neurotransmisores que pueden ser tanto excitatorios o inhibitorios. En este caso, para darle un ejemplo, vamos a tomar en cuenta que sea la acetilcolina, y el calcio va a movilizar a la acetilcolina, a la vesícula, para que se fusione con la membrana celular. Este proceso se llama exocitosis. Y luego estos neurotransmisores van a salir por la hendidura sináptica hacia el espacio sináptico. Entonces, primer punto, se desencadena un potencial de acción en la membrana presináptica, cambiamos la polaridad, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, entra el calcio del exterior hacia el interior, movilizando las vesículas que contienen los neurotransmisores, que en este caso hablamos sobre la acetilcolina, se fusionan y se liberan hacia el espacio sináptico por medio de la hendidura sináptica. Y una vez se unen a los receptores que se encuentran en las células postsinápticas, en este receptor puede ser, como estamos hablando, haciendo referencia a la acetilcolina, puede ser un neurotransmisor, un receptor, perdón, de tipo nicotínico. Se unen los receptores tipo nicotínico y le cambiamos la polaridad y el potencial eléctrico continúa, o el mensaje continúa en este lado de la membrana postsináptica. Como les mencioné, los neurotransmisores pueden ser inhibitorios, dejando a mi célula con hiperpolaridad, o excitadores, que pueden ser que mi célula se despolarice. En lo inhibitorio podemos hablar sobre el GABA, el ácido gamma-butírico y la glicina, por ejemplo, y los excitadores pueden ser la noradrenalina, adrenalina, la dopamina, el glutamato, entre otros. Bien, ya observamos en la imagen anterior que primeramente se desencadena un potencial de acción en las células presinápticas. Esto va a llevar que se liberen los neurotransmisores que van a viajar y unirse a los receptores que se encuentran en la membrana postsináptica. La unión neuromuscular se define como la sinapsis entre los axones de las motoneuronas y las células musculoesqueléticas para llevar a cabo la contracción muscular. Y es muy importante porque tomé ejemplo la acetilcolina, y una cosa que debemos saber cómo se forma la acetilcolina. Todo inicia por una enzima que se llama colina acetiltransferasa. La colina acetiltransferasa combina, ¿verdad? O cataliza dos sustancias, que aquí tenemos la acetilcoenzima A y la colina, juntas forman lo que es la acetilcolina. Entonces tenemos, gracias a la enzima colina acetiltransferasa que cataliza tanto la coenzima A y la colina, forman acetilcolina. Aquí podemos observar otra imagen, podemos observar la colina acetiltransferasa catalizando las dos sustancias de acetilcoenzima A y colina para formar la acetilcolina. Y una vez que ya tenemos la acetilcolina formada, gracias a unos transportes vesicular de la acetilcolina, lo ingresamos hacia la vesícula. También ingresamos proteoglucano y lista para liberarse. Se desencadena un potencial de acción, cambiamos la polaridad, se abren los canales de calcio dependiente de voltaje, entra el calcio de mayor a menor concentración, ¿verdad?
Y esto conlleva lo que es la exocitosis. Recordemos que el calcio es fundamental para que se dé la exocitosis. Tiene que ver con el complejo de proteína SNAREP. Y ahí se liberan los neurotransmisores una vez que se funciona con la membrana celular por la hendidura sináptica. Entonces, aquí tenemos otro gráfico muy bonito. Tenemos a la colina acetiltransferasa catalizando tanto a la colina acetilcoenzima. Formamos la acetilcolina. Luego la acetilcolina se une a los receptores que se encuentran en la membrana postsináptica, que estos receptores son de tipo nicotínico. Tiene un tiempo determinado, un tiempo muy breve. Y una vez que ya cumplió su función, la acetilcolina se separa del receptor y gracias a una enzima que se llama acetilcolinesterasa, vamos a degradar a la acetilcolina. Entonces aquí tenemos una pregunta importante, ¿verdad? ¿Quién degrada la acetilcolina? Una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esta enzima acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina, vuelvo a repetir, en dos formas, en colina y en acetato. El acetato casi no nos importa porque lo eliminamos, lo mandamos al torrente sanguíneo, pasa por el hígado, se metaboliza y se elimina. Pero pueden observar la colina. La colina es recaptada nuevamente, es recaptada y llevada hacia nuevamente a la membrana presináptica para que de nuevo la colina más aceticoenzima, gracias a la colina acetiltransferasa, continúe formando acetilcolina. Entonces aquí tenemos cómo se lleva a cabo la despolarización. Aquí tenemos la membrana presináptica, tenemos la membrana postsináptica, tenemos la placa terminal. Se desencadena un potencial de acción. Ya sabemos quién es el ion encargado de ocasionar la despolarización, el sodio. Se abrieron los canales de calcio dependientes de voltaje. Entró el calcio. Se llevó a cabo la liberación de la acetilcolina. Se unió al receptor nicotínico que se encuentra en la placa terminal. El receptor nicotínico es muy interesante porque está formado por 5 subunidades: 2 alfa, un beta, un gamma y un delta. La acetilcolina se une principalmente en la subunidad alfa del receptor nicotínico y una vez que ella se una, cambiamos la polaridad, se abren los canales, un canal que se llama sodio-potasio que permite la entrada de sodio, haciendo que esta célula postsináptica se despolarice y se lleve a cabo un potencial de acción en el músculo, ¿no? Y que como resultado tenemos la contracción muscular. Como les había mencionado, el receptor nicotínico es fundamental porque ahí es donde se une la acetilcolina y este receptor está formado por 5 subunidades: 2 alfa, un beta, un delta y un gamma, y un canal de tipo iónico sodio-potasio. Además, recordemos que la acetilcolina es el neurotransmisor muy importante del sistema parasimpático. Ahí podemos ver la acetilcolina que se une en la subunidad alfa y una vez que ella se une, los canales iónicos sodio-potasio se abren permitiendo la difusión de sodio y ocasionando despolarización a membrana postsináptica y se lleva a cabo el potencial de acción. Aquí tenemos nuevamente el mismo dibujo. Se desencadena un potencial de acción, se liberó la acetilcolina, se unió al receptor nicotínico, principalmente en la subunidad alfa. Se activaron y se abrieron los canales sodio-potasio, un canal iónico, permitiendo que el sodio entrara y despolarice la placa terminal y se genere un potencial de acción en el músculo. Bien, aquí tenemos una imagen muy bonita. Tenemos desde la formación, la síntesis y almacenamiento de la acetilcolina. La acetilcoenzima viene de la mitocondria, un proceso del ciclo de Krebs. Y ahí pueden ver nosotros la enzima colina acetiltransferasa. Entonces dijimos que la enzima colina acetiltransferasa cataliza a la acetilcoenzima A y a la colina para formar acetilcolina. Y una vez que tenemos la acetilcolina formadita, el transportador vesicular de la acetilcolina la almacena en una vesícula con proteoglucano. Entra el calcio por causa de la despolarización. Se lleva a cabo la exocitosis, la liberación de la acetilcolina,
Se unió al receptor nicotínico en la subunidad alfa, se llevó a cabo la función y una vez terminada, ¿verdad? La acetilcolina se separa del receptor y pasa a metabolizarse, a degradarse por una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que la degrada en dos partes, en acetato, que lo vamos a eliminar, y la colina, que es muy importante porque es recaptada nuevamente e ingresada a la célula presináptica para formar más acetilcolina. Ahí podemos observar nosotros cómo se recapta y la enzima la combina con acetilcoenzima para formar nuevamente acetilcolina. Hay agentes que afectan la transmisión neuromuscular que habíamos hablado y mencionado, como por ejemplo la toxina botulínica, que es la famosa botos. Esta toxina principalmente actúa inhibiendo la liberación de los neurotransmisores, principalmente rompiendo las proteínas del complejo SNARET 25. Y nosotros sabemos que esas proteínas son esenciales para que se lleve la exocitosis y también el calcio les sirve como un, un ion esencial para que se desplacen y se fusionen en la membrana celular. Entonces, si nosotros rompemos ese complejo, esas proteínas, va a entrar el calcio, pero no va a tener dónde unirse y no va a movilizar o no va a desplazar a la vesícula para que se fusione. Al no suceder esto, pues no ocasionamos la liberación de neurotransmisores, hay un bloqueo total. Tenemos otras sustancias como el curaré, también que es una toxina, y el curaré compite con la acetilcolina, compite quiénes de ellos ocupan más receptores y normalmente, ¿verdad? Tiene que ver con las concentraciones de administración. Si entra, ¿verdad? O sea, hay una gran concentración de este curaré, va a ocupar mayor receptores nicotínicos y la unión o los pocos receptores donde la acetilcolina se va a fijar no va a ser lo suficiente para desencadenar un potencial de acción. Y aquí vienen causas como parálisis, dificultad respiratoria, dificultad para tragar, que incluso pueden llevar a la muerte, ¿verdad? Y algo que le había mencionado también en la clase, que fue una enfermedad muy importante, autoinmunitaria, que se conoce como miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmunitaria que produce anticuerpos que ocupan los receptores nicotínicos. Las personas tienen dificultad para respirar, dificultad para tragar, dificultad para masticar, incluso podemos haber toxis papebral característico. Si el paciente no recibe ayuda, tratamiento, el paciente puede fallecer. En este lado podemos ver cómo la placa terminal, donde se encuentran los receptores, están libres. La acetilcolina se une y hay una despolarización, un potencial de acción. Pero en este caso que tenemos la miastenia gravis, pueden ver que tenemos X aquí. Esto nos está indicando que la mayoría de los receptores están ocupados por anticuerpos. Los pocos receptores que están libres no lo suficiente para llevar a cabo el potencial de acción. Y la acetilcolina, como no se está fijando, se está concentrando bastante en el espacio sináptico. Este es un problema porque la acetilcolina, al verse aquí acumulado, la acetilcolinesterasa me la está degradando. ¿Ya? Me está degradando la acetilcolina. Un problemón. Hay fármacos que van a actuar inhibiendo a la acetilcolinesterasa y esto va a permitir que se concentre y aumentemos la concentración de la acetilcolina en el espacio sináptico, potenciando, estimulando así los receptores nicotínicos. Ahí tenemos, ¿verdad? Lo famoso, un fármaco que utilizamos, la nisotecmina, que también lo invito a que lo investiguen, incluso se lo dejé de investigación, que leyera un poquito más sobre esta enfermedad por algún caso clínico. Pero recordemos entonces que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmunitaria que crea anticuerpos que ocupan los receptores nicotínicos. A la acetilcolina no puede estimular porque no hay receptores suficientes. La acetilcolina se queda ahí acumulada sin hacer nada, absolutamente nada. Entonces la acetilcolinesterasa, a ver ahí lo suficiente acetilcolina libre, comienza a degradar.
yo tengo que parar la acetilcolinesterasa para yo acumular acetilcolina, y esa concentración aumentada va a hacer que nosotros estimulemos los receptores. Entonces vuelvo a repetir, damos un fármaco que se llama nizostimina, inhibidor, ¿verdad? La acetilcolinesterasa. Eso va a impedir que me la degrade y la acetilcolina se vaya acumulando en el espacio sináptico hasta alcanzar una concentración que me va a estimular los receptores nicotínicos, y así la persona va a mejorar. Tenemos diferentes tipos de transmisión sináptica. Hay dos tipos de configuraciones. Tenemos sinapsis con una célula con otra célula, es lo que venimos hablando sobre la acción de la motoneurona con la placa terminal de la célula musculoesquelética, y la sinapsis de varias células con una sola célula, que eso tiene que ver con la célula que se encuentra a nivel medular. La primera es la que mencionamos hace poquito, la que se acabó una despolarización, la presinapsis, y luego esa información pasa a la postsinapsis, ¿verdad? Y podemos ver cómo pasa, ya sabemos nosotros los mecanismos, porque lo explicamos, y el potencial continúa. Pero van a haber otro tipo de configuración que va a requerir de diferentes células para poder estimular a esta. ¿Ya? Y podemos ver 4 tipos de células que van a disparar un potencial de acción para poder despolarizar a la membrana o las células postsinápticas, ¿verdad? Esto se llama sinapsis de varias células con una sola célula. Como al inicio planteamos, las células postsinápticas pueden recibir dos impulsos. Unos pueden ser excitadores, que me va a ocasionar despolarización. Esto se debe por la apertura de canales permeables de sodio, potasio, que son cationes, y así neurotransmisores como la acetilcolina, noradrenalina, dopamina, glutamato y serotonina. Y también otro tipo de estímulo o de impulso que pueden ser inhibidores, que van a ocasionar una hiperpolarización, que van a permitir la entrada de cloro, que pueden ser como los neurotransmisores ácido gamma-aminobutírico GABA y la glicina. La sumación sináptica tenemos 3: sumación espacial, sumación temporal, facilitación, aumento y potencial postetánica. En la clase yo les mencioné y le hice un dibujito que la sumación espacial no es nada más dos impulsos que llegan continuamente a despolarizar a las células postsinápticas. Entonces la célula postsináptica recibe dos impulsos o dos potenciales de acción al mismo tiempo. Sumación temporal es un potencial de acción que llega de manera casi continua, ¿ya?, hacia las células postsinápticas, ¿ya? Y así desencadena un potencial de acción. Primero le cae este y atrás viene otro y le cae también, ¿verdad? Y la facilitación, aumento y potencia postetánica tiene que ver desde la membrana presináptica. En la membrana presináptica pasa lo siguiente. Se desencadena un potencial de acción, pero este potencial de acción hace que, por ejemplo, si entra una cruz de calcio, lo normal, ¿verdad?, que tengo explicando, en este caso va a entrar más calcio. Imagínate que entran 3 cruces para que vos puedas diferenciar. Entre 3 cruces, esto quiere decir que entra más calcio extracelular hacia el interior. Si entra más calcio, va a haber mayor liberación de neurotransmisores. Se van a liberar más acetilcolina, ¿no? Se libera más acetilcolina, y esta liberación excesiva de acetilcolina va a estimular a más receptores nicotínicos, y esta ocupación y esta estimulación va a hacer que el músculo se contraiga con mayor fuerza, haciendo que tal vez no se relaje completamente, y eso se conoce como post-tetánica, ¿verdad?, que también lo hemos hecho énfasis en la clase que tuvimos. Entonces, muy bien, entra mayor concentración de calcio intracelular, hay mayor liberación de neurotransmisores, hay mayor unión de receptores de acetilcolina con los receptores nicotínicos, mayormente estimulamos, mayor potencial de acción, mayor contracción, que se conoce como postetánica. El músculo no se llega a relajar completamente.
¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias biomoleculares capaces de transportar una información, un impulso eléctrico de una célula a otra célula. Hay muchos tipos de neurotransmisores, como te vengo mencionando. Pueden ser excitadores o inhibidores. Aquí hablando de la noradrenalina es muy importante. Lo que te había mencionado, que la noradrenalina es un neurotransmisor del sistema simpático. Esto es muy importante que lo recuerden. La acetilcolina es para el sistema parasimpático, en este caso el sistema simpático, la noradrenalina, y se concentra mayormente en las neuronas simpáticas postganglionares. Y su síntesis inicia desde la tirosina, después una enzima que la cataliza y la convierte en L-dopa, y luego otra enzima que la cataliza y convierte la L-dopa en dopamina, y otra enzima convierte la dopamina en noradrenalina. Si ustedes miren, una cascada casi enzimática que viene convirtiendo hasta llegar a la noradrenalina. De igual manera, una vez la noradrenalina formadita, llega y tenemos que almacenar en una vesícula. Aquí en este caso se trata de un transportador vesicular de monoamina que le ingresa hacia la vesícula y se lleva a cabo los mismos principios de liberación del neurotransmisor. La membrana presináptica cambia, recibe su potencial de acción, se desencadena y esto abre los canales de calcio dependiente de voltaje, entra el calcio, desplaza la vesícula para que se fusione con la membrana celular y se lleva a cabo la liberación del neurotransmisor por la hendidura sináptica. En este caso ya cambia, ya no tenemos receptores nicotínicos, sino tenemos receptores adrenérgicos y beta adrenérgicos, receptores alfa y beta. Muy importante que nosotros investiguemos los tipos de receptores alfa, beta, localización y función. Y sobre todo leer un poquito sobre el sistema simpático, su función. ¿Ya? Porque van a ver en farmacología fármacos que estimulen el sistema simpático y fármacos que inhiben el sistema simpático, agonista adrenérgico y antagonista adrenérgico. Entonces, él pues se puede unir a los receptores tanto alfa y beta. Luego que se unió, se finaliza la fijación y pasa a degradarse. Aquí tenemos dos enzimas muy importantes que va a sufrir degradación. Tenemos una que se encuentra casi en todo nuestro tejido, que es la monoaminoxidasa, la famosa MAO. Y tenemos por este lado la COM, que es la catecol o metiltransferasa, la monoaminotransferasa y la catecol o metiltransferasa. Este es muy importante, chicos, porque podemos ver cómo la noradrenalina es metabolizada y podemos ver cómo la metabolizó. Y aquí también podemos observar cómo la metaboliza, la degrada y la convierte en un metabolito inactivo. Y también la noradrenalina se puede recaptar. Ahí podemos ver un transportador, un recaptador que recapta la noradrenalina y lo mete hacia la membrana presináptica. Una parte se puede almacenar en la vesícula y otra parte se puede ir a la MAO para ser degradada. Esta enzima es muy importante, la MAO, porque cuando estén hablando de fármacos antidepresivos, como los inhibidores de la MAO, los IMAO y los tetracíclicos, bloquean esta enzima. Y esta enzima, ¿verdad?, es fundamental para degradar una sustancia, podemos mencionarlo así, que se encuentra en los alimentos, que es la tiramina. La tiramina se encuentra casi en la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos a diario. Entonces, las personas que toman IMAO o esos tipos de fármacos que llegan a inhibir a esa enzima, tenemos que darle una lista de alimentos que no pueden consumir. Porque si ustedes no les dicen, no orientan a su paciente, esta tiramina se va a concentrar
esta sustancia es un estimulador del sistema simpático, va a estimular el sistema simpático, incluso el paciente puede ocasionar una hipertensión grave y sufrir un infarto agudo. Entonces, esta parte es fundamental, ¿verdad? Que nosotros leamos un poquito más sobre esta enzima, los imadulos tetracíclicos, para ya ir agarrando viajes en lo que es la parte de farmacología. Tenemos otro tipo de tumor, ¿verdad? Tenemos un tipo de tumor que es el feocromocitoma. El feocromocitoma, como le había hablado, se origina en la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal tenemos principalmente en la parte de la médula suprarrenal la liberación de adrenalina y se lleva a cabo la liberación de esta catecolamina, ¿verdad? En la médula suprarrenal. Este tumor se origina en la glándula suprarrenal, como podemos observar, y estimula la liberación de adrenalina. Tiene el control. Ya sabemos que la adrenalina es un neurotransmisor del sistema simpático y va a estimular al sistema simpático, ¿verdad? Va a ocasionar vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial, que puede ser muy peligroso, ¿ya? Importantísimo que investiguemos la tríada del feocromocitoma, ¿verdad? Hay una tríada clásica del feocromocitoma. Se puede corregir en dos formas. La primera forma por medio de tratamiento tomado, que le damos fenoxibenzamina, un antagonista alfa, pero el objetivo de este tratamiento es controlar al paciente para luego ser manejado de manera quirúrgica, que es lo ideal, ¿verdad? Extirpar este tumor. Entonces le controlamos con fenoxibenzamina y después el paciente lo mira a cirugía oncológica para extirpar el tumor. ¿Puede hacer metástasis? Claro que sí. Y aquí tenemos la adrenalina, tenemos a la tiroxina que se inicia. Luego, gracias a la enzima tiroxina hidroxilasa, convierte en L-Dopa. La L-Dopa, gracias a la dopa de carboxilasa, la convierte en dopamina. Y la dopamina beta hidroxilasa la convierte en noradrenalina. Ahí tenemos la noradrenalina. Y si seguimos, el feniletolamina, N-metiltransferasa, la convierte en adrenalina. La dopamina es muy importante. La dopamina se predomina en las neuronas del mesencéfalo. También se le conoce como inhibidor de la prolactina y se libera a nivel del hipotálamo. Igual que la noradrenalina, es metabolizada por la monoaminoxidasa y la catecolmetiltransferasa. Importante la dopamina porque está involucrada en dos enfermedades. Primero, la enfermedad de Parkinson y también en una enfermedad psicótica que todos los conocemos, la importante, y es la esquizofrenia. Tiene dos tipos de receptores, los D1, que activa la adilatociclasa, y los D2, que inhibe el adilatociclasa. Muy importante, muchachos, porque hablando de la esquizofrenia, tenemos síntomas positivos y síntomas negativos. Tiene que ver con las vías dopaminérgicas, que también lo habíamos mencionado, que es la vía mesolímbica, mesocortical, la vía neuroestrial y la vía tuberoinfundibular. Esa vía es muy importante conocerla, muy importante en estas cuatro vías, qué receptor voy a tener, si voy a tener de 1, de 2, de 3, de 4, porque tiene que ver tanto reacciones adversas, tiene que ver también con los síntomas positivos, síntomas negativos, tiene que ver también reacciones extrapiramidales que están involucrados. Los síntomas positivos es cuando la persona gana algo extra, como por ejemplo delirium, alucinaciones, alteraciones sensitivas del olfato, siente olor a gasolina, hule quemado, mira persona, alteración de la visión, escucha ruido. Entonces ahí el paciente está ganando algo que no era de él. Y los síntomas negativos, el paciente pierde algo de él. El paciente comienza a presentar alejamiento social, le cuesta expresar sus sentimientos, tiene depresión. Y la vía mesolímbica se relaciona con los síntomas positivos, la vía mesocortical los síntomas
negativo. La vía nigroestriada tiene que ver con los efectos extrapiramidales y la vía tuberoinfundibular tiene que ver con algo que se conoce como hiperprolactinemia, ¿ya? Que afecta mayormente en la mujer. Muy importante hacer énfasis en esta parte porque eh, van a ver ustedes fármaco antipsicótico. Ahí se encuentran los primeros y segunda generación. En primera se encuentran el haloperidol, un fármaco que bastante se utiliza en nuestro país. Y tiene que ver con todas esas vías dopaminérgicas y es los síntomas negativos y positivos. La serotonina se concentra principalmente en el tronco encéfalo, el tronco encefálico. A partir del triptofano podemos ver también la misma cascada enzimática gracias al triptofano hidroxilasa, la convierte en 5-hidroxitriptofano. Y aquí tenemos, ¿verdad?, una catalización de otra enzima que la convierte en serotonina. Luego la serotonina también podemos seguir la catalización, la conversión y llegamos a la formación de la melatonina. Entonces la melatonina se origina por la serotonina. La serotonina se origina gracias al triptofano. La melatonina es muy importante porque está involucrada en el ciclo vigilia-sueño y es liberada por la glándula pineal. Y la histamina, ahí podemos ver que inicia a partir de la histadina. La histadina es convertida por la histadina de carboxilasa a histamina. Importante la histamina porque tiene que ver en los procesos alérgicos. Se une a los receptores, también histamínicos, que ocasiona vasodilatación, aumento de la permeabilidad, hay fuga, ¿verdad? Por eso que nosotros nos miramos ahí por la vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo, se pone la piel rojita, pica, porque estimulamos terminaciones nerviosas libres, el paciente rasca, por eso también lesiona, duele algunas veces y se va inflamando por la fuga, ¿verdad?, que ocasiona la histamina. El glutamato, importantísimo que recordemos que el glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia del sistema nervioso central. Hay 4 tipos de receptores. Hay 3 tipos que son ionotrópicos, esto no hay que olvidarlo. Ionotrópico hace relación de iones y metabotrópico que hace principalmente relación a las proteínas G. Entonces tenemos 3 receptores ionotrópicos y uno metabotrópico. Y el GABA también, que es importantísimo, el neurotransmisor inhibitorio por excelencia del sistema nervioso central. Hay 2 tipos de receptores, GABA A y GABA B. El que más importante es el GABA A. Y aquí también actúan otros tipos como los benzodiazepinas, los barbitúricos, que potencian el GABA y hacen que mayor sea la conducción del cloro. El cloro es un anión, es negativo, hay mayor, ¿verdad?, concentración de cloro afuera de la célula y esto permite que el cloro entre al interior y mis células caen en una hiperpolaridad. Ahí podemos ver el receptor GABA A, que es importantísimo que también nosotros conozcamos cómo está formado por 5 unidades, 2 alfa, 2 beta y un gamma. Entre el receptor alfa y beta se llega a fijar lo que es el GABA y las benzodiazepinas, que ahí podemos mencionar clonazepam, lorazepam, midazolam, que se une entre la subunidad alfa y gamma, aumentando la conducción de cloro y potenciando al GABA. Los barbitúricos actúan directamente en el canal iónico, abriendo el canal y aumentando la conducción de cloro. Y para finalizar tenemos la glicina y el óxido nítrico, que son 2 inhibidores importantes. La glicina es un inhibidor que se encuentra principalmente en la médula espinal del tronco del encéfalo y aumenta también la conductancia de cloro. Y el óxido nítrico se encuentra principalmente en los vasos sanguíneos, tubo digestivo y sistema nervioso central. El óxido nítrico es muy importante, chicos. Vamos a estar hablando del óxido nítrico en las siguientes clases. Y se sintetiza en las terminaciones nerviosas postsinápticas. Ahí, ¿verdad?, la podemos convertir, la sintetiza, la convierte en argina, en citrulina y también en óxido nítrico. Entonces, muy importante en esta clase, chicos, fue, como les mencioné, una retroalimentación de lo que ya habíamos visto
para que ustedes todos lo sirvan como apoyo de estudio y espero que sea de gran ayuda para su estudio, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente encuentro.